Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Hoy vamos a analizar uno de los temas más importantes de la nación, a nivel económico y a nivel también de atención de salud, y es la Caja de Seguro Social, un tema que han relegado por más de, digamos, 3 administraciones para poder lograr los cambios necesarios, en vez de estar ahora asfixiados prácticamente en el cuarto de urgencias para saber cómo salvamos a este paciente. Y no lo han hecho los gobiernos anteriores para no asumir el costo político, porque quizás no tenían una estrategia indicada para poder conversar y a dialogar con las partes involucradas, expresar el problema como es y enfrentarlo para poder sacarlo adelante. No ganamos nada tirando la pelota para el próximo gobierno para que se encargue él de lo que nosotros tal vez no somos capaces de hacer, a pesar de que han sido electos para ese trabajo. El presidente José Raúl Mulino se ha dedicado, ahora lo va a abordar de una forma integral. Hay desafíos importantísimos en el tema y hoy los vamos a analizar con la expresidenta de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, Aida Michel Maduro, y también ex candidata a vicepresidenta de la Nación. Bueno, bienvenida. Gracias, siempre un placer poder compartir. La recibo en un plano que ya no es político del todo, pues, porque ya saltamos esas banderas de independientes en la política y nos adentramos a un tema del que usted y yo siempre hemos conversado en diferentes plataformas y lo hemos hecho con mucho ahínco, aunque pareciera que las palabras al final no resuenan en quienes deben de hacer caso. ¿Cuáles no las quieren hacer resonar? Que es diferente. Esa voluntad es mucho de lo que se requiere para los cambios que requiere la institución en general, en su contexto realmente amplio, porque no es solamente las atenciones es lo inmediato de los asegurados, pero para la vida futura, el tema de las pensiones es un tema que no se resuelve en 2 días. Y no se resuelve en 2 días tampoco cómo vamos a tener el suministro de medicamentos y la prontitud de los sistemas con que debe operar la propia Caja del Seguro Social. Aida, este es un tema sumamente amplio, pareciera un monstruo de 1000 cabezas, por el cual es muy difícil lograr atender de una forma satisfactoria para todos. Obviamente hay asegurados esperando por un servicio que no lo tienen, pero también tenemos otras urgencias financieras. Entonces, ¿qué atendemos primero? Lo que tenemos que generar es confianza. Entonces, ¿por qué tenemos cosas? Tenemos urgencia y confianza. Urgencia, la parte financiera de pensiones es lo urgente. Eso hay que resolverlo ya y a largo plazo. Pero el tema de la confianza de los asegurados es lo más importante que tenemos que atender, porque en esa misma medida vamos a poder tomar todas las alternativas que requiere, que no es solamente para pensiones, sino en la mejora de los procesos para atender mejor a esos asegurados. En la manera que nosotros tengamos confianza, que la gente inclusive piense que lo que se publica, que cumplamos con esa transparencia en las publicaciones de los estados financieros de la Caja del Seguro Social, que es eso en cuanto a la parte financiera, que tengamos procesos mucho más ágiles para la adquisición, ya sea de medicamentos, para el trámite de citas, para tener todo el historial médico de las personas, que esté en línea y que esté en cada uno de los sectores, y que tengamos de hecho parametrizados a dónde están esas atenciones que se requieren por sectores geográficos, y no que una persona tenga que ir y así sea por teléfono y llame a ver a las 15 sucursales donde le pueden dar medicamentos, a ver a dónde lo pueden atender, a ver en qué centro es donde los equipos sí están funcionando. Y eso es un tema, y lo menciono así porque son temas a donde va que tengas realmente estructurado una hoja de ruta, un programa de mantenimiento, porque no es que la Caja del Seguro Social no tiene tecnología de punta para atender a sus asegurados. El tema es que no está listo para atender a los asegurados en el momento y en el lugar preciso. Bueno,
habla usted de muchos aristas. Han hecho bastantes avances, bueno, por lo menos así lo habían dicho en algún momento, que podía la gente atenderse, hacer su cita en línea y que nada de eso ha funcionado. Creo que es una mezcla de cosas. Sí. Ese tema, específicamente con el puntito de las citas en línea, porque puedes escuchar a quien dice, sí, me fue muy bien, hice la cita en línea, llamar y me la dieron. La gente pero no es un acude en tema línea. de costumbre. ¿Los ves ahí Es que pasados? sí, los ves y ves las filas. Y no es que las vi, sino que de hecho tuve que hacer filas también para atenciones. Y cuando vas a ver, digo, pero eso, es que esto no tiene sentido. No. Y eso es porque necesitas una cultura interna también. Por eso es que hablo de una reorganización total, una reingeniería de la caja del Seguro Social. Porque tú no puedes tener a una persona que te atiende en una ventanilla que dice, y bueno, ¿y dónde está su papelito? Digo, pero ¿para qué tengo un papelito si tú me dijiste que la Panamá cita... es el país de los papelitos. Entonces no hagamos papelitos si ya tenemos un sistema para citas. Bueno, pero vamos a tener un trabajo de equipo. Esto no va a ser un trabajo ni del presidente, ni del nuevo director, ni de dos personas o un partido político. Este es un trabajo que involucra a muchos. Para eso el presidente mandó citar a los presidentes de partidos políticos al Palacio de las Garzas para hablarles del tema, conversar acerca de esto. Y eso lo hará con otros grupos también. ¿Cuál cree que puede ser el resultado de esa reunión? Mira, yo creo que tener una idea general, porque si bien es cierto, durante la campaña nadie quería tomar el riesgo, y no voy a decir que nadie porque nosotros sí lo hicimos en ese momento, pero nadie quería hablar de decir, bueno, vamos a tener que tener recortes, vamos a tener que utilizar medidas paramétricas, vamos a tener que tener cargos diferentes para poder tener esa sostenibilidad de los médicos. Vamos a tener que tener sistemas mucho más automatizados que tienen ya una cola que tienen que haber pagado hace mucho tiempo y que no se ha pagado, y entonces entra nuevamente el tema financiero. ¿Cómo mantenemos esta instancia que funcione? Yo creo que es importante que de esta reunión salga cómo vamos a seleccionar no solamente a quien sea el director, porque nosotros no vamos a conseguir ninguna persona que tenga todas estas habilidades y que lo haga solo. Por eso. El trabajo, sin duda, es en conjunto. Las cajas del Seguro Social tiene un número excesivo de direcciones sin responsabilidades. Entonces, este director general, sin duda, debe trabajar con estas direcciones que creo que recibieron una reducción que eran más de 20 direcciones y se redujeron a, creo que quedaron unas 17 direcciones, pero son 17 direcciones nacionales. Entonces tenemos muchos directores, pero pocos colaboradores en esa cadena, porque aunque se ha dividido en 17 directores, tienes que tener toda una estructura sólida para cada una de esas funciones. Y te voy a dar un ejemplo muy sencillito. En el tema de recaudaciones, y que se habla mucho de las morosidades y demás, en ese sistema no has podido actualizar la base de datos para ver quiénes son realmente esos que están morosos, cuáles son cuentas que son cobrables. No has tirado nada a cuentas incobrables por muchos años. Tienes una publicación que es totalmente innecesaria, un gasto de papel porque no dice nada. Pero está dentro de la ley y cumples dentro de la ley. Y no tienes entonces el cuerpo, la cantidad de capital humano o de recursos para poder ser un cobro efectivo. Bueno, voy a hacer una pausa y al regresar vamos a tratar de profundizar en algunos de los asuntos que ha prometido, que también nos dijo aquí el ministro de Salud, el señor Fernando, el doctor Fernando, habló acerca de todas las ideas que él tenía también con respecto a la duplicidad de funciones. Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Hoy conversamos con Aida Michelle Maduro, expresidenta de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, analizando uno de los retos más importantes que tiene en próxima atención el gobierno nacional. El nuevo director va a tener que amarrarse de un equipo de colaboradores importante.
Y también va a necesitar que esos colaboradores multipliquen ese trabajo, ya sea con los cargos administrativos, de médicos, etcétera. Sin embargo, esa relación de confianza que usted dice no se arregla de inmediato, toma más tiempo. Entonces, esa situación puede ser un obstáculo para el presidente o para el gobierno al hacer las reformas. Sin duda, porque ese es un tema de cultura interna. O sea, y no solamente en la institución, y cómo ha sido su operación a través de los años. ¿Sabes? Cuando tú ya estás acostumbrado a una manera de actuar, es difícil adaptarse a un cambio. Zona de confort. Y eso no se está dando. Y no se está dando ni ahora ni se va a dar en 2 días. Porque a través de los años, cada vez que estos gremios de médicos que están de médicos o administrativos, que son más de 10 sindicatos que tiene la propia Caja del Seguro Social, a donde cada conflicto laboral ha sido resuelto con bonificaciones, pero no con productividad. Cuando vamos a ver esas evaluaciones, no requieres ninguna mejora en tu actuar para poder hacer el proceso más eficiente. Entonces, ¿cómo haces que dejemos de ser islas? Porque eso es lo medular. Bueno, la Caja del Seguro Social se convierte en islas por direcciones, por centros de salud, pero el liderazgo va a ser funcional y va a tener su efecto en la medida de que se sientan presionados aquellos que no se quieren adaptar al cambio, que van a salir. Entonces, eso nos lleva a lo que he mencionado muchísimas veces cuando participé aquí. ¿Dónde está el código laboral que debe imperar? Ese reglamento de personal existe, pero sin las adecuaciones que requiere para poder tener esa movilidad. Muchos hablan o se quejan de la planilla excesiva de la Caja del Seguro Social, pero resulta que es muy difícil si tú sigues manteniendo esa posición en que siempre tienes un tribunal laboral de apelaciones en la junta directiva. Sí, hemos hablado de que eso lo hemos hablado muchas veces, pero es que eso en otras instancias de gobierno, que no es necesariamente la Caja del Seguro Social, ya está resuelto en otras instancias. Porque no lo han resuelto. Y que debe tener un límite de cuántas apelaciones puedes tener. O sea, tú no puedes seguir apelando a un tema. Y eso va también a la parte de los procesos muy rapidito, porque si tú los procesos llegan a las apelaciones en vigencias expiradas, entonces ya contrarrestan la decisión. Entonces sigues manteniendo una persona que no es funcional y no la puedes sacar. Bueno. Esa es una limitante en cuanto a cómo vas a cambiar las planillas. No solo la planilla, sino esa cultura interna porque ya estás acostumbrado a que es totalmente burocrático el proceso y es altamente manual y con pocos controles. Bueno, esa es parte de la carpintería que se va a necesitar más adelante. ¿Usted cómo cree que se debe de discutir la propuesta que haga el Ejecutivo? El Ejecutivo ya ha preparado, porque lo ha dicho el presidente, que en campaña él citó a un grupo de expertos para que le ayuden a analizar los números. Me imagino que ahora que ya han tomado posesión han podido actualizar algunas cifras, no lo sé. Pero ¿cómo debe de discutirse la propuesta del Ejecutivo? Mira, cuando inició el último periodo de gobierno, también había un grupo que había hecho recomendaciones. Pero si tú no le das seguimiento a ese grupo o a ese tratamiento que le vas a dar a la Caja del Seguro Social, entonces queda en nada. Entonces va a ser una tarea muy importante. Más de quién es ese grupo, porque el análisis de la Caja del Seguro Social ha sido exhaustivo. No necesita más análisis de que si las cifras son reales o no, sino lo que necesita es realmente una implementación de procesos ágiles, de esa digitalización, de eso que ha sido el problema más grande que tiene ahora mismo, que tienes programas de software que son obsoletos desde hace más de 10 años y no se ha hecho nada para resolverlo y hasta que tengamos una crisis. Ya el sistema se ha caído 2 veces en este mismo año para tratar de subirlo y no se hace absolutamente ninguna transacción dentro de la Caja del Seguro Social porque todo debe estar ligado a los sistemas. Pero entonces, quiero centrarme. ¿Cuál debe ser el escenario de discusión de la propuesta legislativa
o del cambio. Es que tiene que hagan? ser muy puntual. Yo he sido muy amplia, pero realmente la recomendación es que tiene que ser muy puntual para ir modificando uno a uno cada uno de estos procesos. Entonces, y me refiero, para atender la parte financiera, y creo que traté de hacer esa diferenciación, la parte financiera de la Caja del Seguro Social debe ser atendida en el corto y en el mediano y largo plazo. Eso, porque eso es el tema de pensiones, que es el tema que es más álgido. Pero cuando vamos a ver entonces el tema de gestión, allí hay un problema muy serio, porque ahí es a donde va el resto de las atenciones que ofrece la Caja del Seguro Social. Ok, entonces ahí viene otra pregunta. Es que yo me refería a qué escenario, en el sentido de que si va a ser un diálogo tripartita, si va a ser una propuesta que se hable en la Asamblea, o sea, ¿cuál puede ser la mejor tarima? Para mí debe ser un tema técnico, porque ya la parte de que participen todos sus actores se dio. Entonces, pero no quedó en nada eso. Pero sí, claro, porque es que cuando tú tienes una mesa a donde tú tienes 30 personas sentadas a la mesa, y otros que no tienen nada que no ver. es lo mismo cuando no hemos aprendido como sociedad que alguien nos tiene que poder representar y nosotros sentirnos representados en esa persona. No podemos ser tan individualistas en un tema que es de bien común. Entonces, O sea, y que cada uno va a tener que asumir una parte de ese sacrificio para que se dé la mejora. Y no se va a dar mientras no se asuma. Mientras se siga buscando que son intereses individuales, que sea que no voy a pagar más, y voy a referirme a las aseguradas porque yo soy una asegurada. Y digo, yo no voy a pagar, no voy a contribuir más, no voy a resolver el problema. Okay. Y entonces ahí es donde se requiere. Por eso es que me he querido enfocar que todos tenemos que poner nuestra cuota de sacrificio para tener entonces un bien común sostenible a largo plazo. bueno, voy a hacer la pausa y vamos a regresar enseguida con más acerca de este tema. No se vaya, por favor. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por estar en sintonía. El tema, bueno, para cerrar el capítulo de la discusión era si esto se hacía en un diálogo tripartita o se llevaba a la Asamblea la propuesta. ¿Cuál debe de ser la forma para poder lograr objetivos claros? La propuesta concreta tiene que ser presentado en un diálogo tripartita y que sea entonces vaya a la Asamblea, pero no a discutirse en la Asamblea, sino que ya la Asamblea es un tema ya más de forma, pero no debe ser el espíritu de esa propuesta, porque ese es realmente el problema que hemos tenido a lo largo del tiempo, que se tienen muchas mesas de diálogo sin lograr ninguna solución. Eso es con respecto al tema de la composición, pero igual va a ser una ley que va a tener que someterse al cambio en la Asamblea. Y en ese cambio puede surtir otras modificaciones, a menos que haya un consenso de todos de que llega a pruebas y chao. Por eso es que estoy hablando desde el inicio, todos tienen que estar conscientes que va a haber una cuota de sacrificio, porque no es los beneficios los que hay que mejorar, son las atenciones, no el retorno. Bueno, y también pero es las leyes de jubilación y las medidas, ¿no? Pero claro, pero esas son, pero en la mayoría son temas de sacrificio, no son temas sino que tienes que hacer el sacrificio para recibir el beneficio esperado que ya lo establece la ley. Es una cosa junto con la otra. Exacto. ¿Usted cree que las medidas paramétricas causen escozor en los grupos sociales del país? Todas las medidas que así sean paramétricas o no, van a tener algún grado de molestia. Va a ser imposible que todos digan yo estoy satisfecho con que se hagan todas estas modificaciones, porque si tú no tienes el beneficio esperado, tú nunca vas a querer contribuir más. Sí. Entonces, las medidas paramétricas, lo primero que quieren hablar es, es edad. Pero es que esa es una del abanico de medidas paramétricas que se van a tener que tomar de manera escalonada para que nosotros podamos tener todos los asegurados esas pensiones que nos sirvan para cuando ya nos hemos retirado de nuestra vida activa, laboral. Pero eso no se va a lograr si nosotros seguimos contribuyendo a la Caja del Seguro Social solo para 10 años y tenemos 30 años. Sí, bueno, el chiste es que sea sostenible, no sé. Por supuesto. De alguna manera. Pero ¿no? también tiene que quedar claro,
sostenible para el estándar de vida de ese momento. Bueno, pues claro, imagínate. Entonces, y porque estamos hablando, nosotros queremos aportar un 7% de nuestros salarios y que nos paguen un 60% de lo que hemos... No hay matemática que aguante. Eso no puede ser y eso es muy claro. En la modificación de la ley de la Caja de Seguro Social, ¿se debería de hacer de una vez la unificación de sistemas? Yo creo que eso tiene un análisis mucho más profundo porque tenemos mucha duplicidad de funciones entre lo que hace. El rector siempre va a ser el Ministerio de Salud, pero no pueden ser organismos desligados. Yo creo que nosotros podemos tener los centros de atención, sí pueden operar en una sola instalación y que sea mucho más eficiente en vez de tener dos instalaciones que las dos están mal. Y la compra de medicamentos, por ejemplo, que es un tema La compra eterno. de medicamentos, yo creo que definitivamente debe ser de manera conjunta. Y digo definitivamente porque no podemos responsabilizar a la Caja del Seguro Social del hecho ni del costo de los medicamentos, porque eso se le dan gratuitos a los asegurados. Y no podemos, allí hay otro tema, o sea, y es que la salud pública la estamos mezclando con la salud de los asegurados. Claro. Y eso no es lo mismo en ningún sistema, pero sí deberíamos poderlos unificar. De hecho, que se tuviese que pagar un diferencial como se hace en el resto de los países, que tú tienes un centro de atención estatal y tienes diferentes tarifas dependiendo si tienes seguros privados, si eres asegurado público o si simplemente no tienes ningún seguro que te cubra. Y eso es, bueno, ese es un asunto importante, pero no solamente, o sea, tenemos un solo programa en déficit, hay varios programas, además del IBM, también el de enfermedad y maternidad está pasando a números rojos. O sea, en ese programa, ¿cómo vamos a...? Pero ese es un tema, ese es más administrativo que de ingresos. Por eso es que en la medida que nosotros podamos ir modificando nuestro sistema administrativo, y eso incluye a todo el personal, el conocimiento, la capacitación y la productividad. Eso no puede ser que a la institución pensemos así, vamos simplemente a calentar la silla y no vas a hacer nada. Bueno. Si haces eso, al final, porque ya estás tranquilo en tu lugar de confort, no vamos a lograr el objetivo que requiere la institución. Deme 3 cualidades del nuevo director que debe de tener. Debe tener una capacidad analítica de procesos, debe tener un buen liderazgo, pero sobre todo un conocimiento de las cifras, el análisis financiero de la institución. Y en esto son cualidades, si ves, no he hablado nunca de un doctor, porque los doctores especialistas están realmente en sus especialidades, que es lo que debe en las atenciones, no en la administración. Y fíjate que todo lo que he hablado hasta el momento es administrativo, ahora, es manejo. Perdón, la última pregunta. ¿Deberíamos de separar entonces ambos programas, el administrativo y el médico, en esta modificación? Me parece apropiado, o sea, pero no en la administración de la estructura hospitalaria, porque ahí sí te compararía igualito con un hospital, pero sí lo de pensiones lo separaría. Para poder liberar de la cabeza a una persona que tiene que encargarse de esto, de aquello, y luego no le da. Bueno, hay un largo recorrido. El recorrido es largo porque es muy complicado el tema y tenemos un tema de 2 cabezas. Exacto. Y de miles abajo. Exacto. O sea, que lo importante, creo yo, en esto es que todos estamos involucrados y no me parecería justo responsabilizar al gobierno o al director de las situaciones. Este es un asunto de todos y cuando hay voluntad hay que apoyar. Es voluntad. Siempre lo hemos hablado y me gustaría que entendamos que este es un tema de Estado. Así es. Es un tema de país, es un tema de todos. No es de unos contra otros y a ver qué saco más. Es cómo lo hacemos llevar adelante sostenible en el tiempo. Gracias, Aida, por estar con nosotros, de verdad. Y gracias a usted. Nos vemos en la próxima ocasión. Las noticias en contexto con Adela Coriad.